¿Qué tal? Si estuviéramos en los años 30, España iría a una guerra civil con este PSOE, que es como aquel de la República, y con traidores y sectarios como Pedro Sánchez, o con detritus políticos de nivel ínfimo como el tal Óscar Puente, el del yatazo pagado por un contratista municipal. Un día de estos terminaremos, quizá, de sacar todas las fotos de aquel viaje en yate. El intento de un macarra como Sánchez de dinamitar la sesión de investidura de Feijóo, con un macarra mayor como Óscar Puente ha fracasado, y Feijóo ha sabido no entrar al barro, dedicando el tiempo justo y mínimo a una de las más infames y bajas intervenciones parlamentarias que se recuerdan en términos intelectuales y políticos. Si este es el nivel de los diputados del Partido Socialista, ¿es este el nivel de los ciudadanos que les han votado? ¿Aplauden millones de españoles sectarizados en el odio semejante basura como la escuchada hoy en el Congreso? La intervención, sin embargo, de Óscar Puente ha tenido una virtud. Ha sido tan baja y miserable, tan cargada de mentiras, odio y rencor, y de tan nula talla personal y parlamentaria, que lo único que ha conseguido, para cualquier espectador medianamente instruido, por supuesto, es confirmar el discurso de investidura de Alberto Núñez Feijóo por la mañana. Sánchez, el PSOE y sus socios han venido a la política a romper la convivencia y a enfrentarnos. Han venido a romper esta España del 78 de la concordia para sustituirla después por la suya del odio y el fanatismo. Luego, en Sumar, han soltado también por la tarde al secretario general del Partido Comunista, Enrique de Santiago, ese personaje oscurísimo, amigo de la narcoguerrilla de las FARC, que ha subido a la tribuna a vomitar también su odio y que ha llegado a ser secretario de Estado de España con semejante currículum, más cercano a la Audiencia Nacional o al Tribunal de la Haya que a la política normal. Miren, abstráiganse de todo el ruido de la sesión y hagan un ejercicio. Quédense solo con el mensaje conciliador en el fondo y en el tono, en la mano tendida y en la forma de Alberto Núñez Feijóo. Su programa de gobierno para poner España en orden, recuperar la concordia y hacer valer la ley y el Estado de Derecho, con principios, sin amnistías ni autodeterminaciones, y la dignidad del país. El ejercicio es ponerse las intervenciones de Feijóo sin sonido y luego hacer lo propio, lo mismo, con las del cazurro prehistórico de Óscar Puente o los distintos portavoces comunistas de Sumar. Vean sus caras de odio y entenderán. Vean sus gestos, el ceño fruncido, su forma de señalar con el dedo al candidato, con ese rictus amenazante, es puro odio. Es lo que en las Cortes de la Segunda República era un aviso muy claro. Podías aparecer al día siguiente con un balazo en la cabeza en una calle de Madrid. De balazos en la cabeza, por cierto, saben mucho los socios de Pedro Sánchez, como el propio PSOE también, en aquellos años oscuros de la República, hasta llevarnos, ellos y su odio, a una guerra civil. A esto hemos llegado casi un siglo después, y además le llaman progresismo. Alterar a Feijóo es misión casi imposible. No ha entrado a una sola de las provocaciones y ha seguido su camino, exponiendo además esta tarde las contradicciones de esa amalgama comunista y extremista de Sumar, metiendo el dedo en la llaga de Podemos. A Irene Montero le han prohibido hablar, hasta recordar que Yolanda Díaz pidió en Galicia, literal, echar a Feijóo a votos, dijo, o a pedradas. Esa frase de Yolanda Díaz, hoy vestida de corderito, de marca por supuesto y peluquería, expresa lo que es este Frente Popular que, como en el 36 lidera el PSOE, y va a amnistiar a los golpistas catalanes. Como el Frente Popular hizo en febrero del 36, después de que el gobierno legítimo de la República de Lerroux en el 34 desmontara el golpe catalán con el ejército de la República y la justicia de la República, y les metieran 30 años de cárcel. Eso es lo que hizo el PSOE de entonces y lo que va a hacer el PSOE de ahora con Puigdemont y los separatistas catalanes, ayudado por comunistas, criminales y bilduetarras. Esta es la política de Sánchez, del PSOE y de su Frente Popular, la del odio y la fractura para dividir a los españoles. En el fondo lo necesitan para disimular su ineficacia y su absoluta inutilidad del Frente de España, la que dejan arruinada cada vez que gobiernan. Pero sobre todo por sectarismo político lo hacen, para eliminar a la mitad o más de españoles que no piensan como ellos. Por eso quieren destrozar la transición, porque no son demócratas, porque la transición supone un reencuentro entre españoles que ellos no desean. Sánchez y su Frente Popular no son solo un peligro para nuestra democracia, son un peligro para nuestra paz.
Poco a poco van sembrando en cada calle, en cada tertulia, en cada casa, el mismo nivel de fractura social y familiar que hay en Cataluña. ¡Qué nivel tan bajo! ¡Cuánto odio! ¡Qué grandísimo atraso! Esto es, esas dos Españas, la del odio o la del abrazo, los dos modelos que se juegan estos días en el Congreso. Bienvenidos a La Antorcha. Y hoy en La Antorcha, Jaime González. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muy bien. Ricardo Gómez, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver rápidamente, porque la sesión continúa a esta hora de la noche. Valoración, en primer lugar, antes que nada, del discurso de Feijóo esta mañana. ¿Qué os ha parecido? Jaime. Bueno, a mí me parece que tiene un mérito que no es una cuestión menor. Es la primera vez que comparecía en el Parlamento Nacional. Es decir, hacía coincidir su debate de investidura, su discurso del debate de investidura, con el hecho de que era la primera vez que intervenía como diputado. Me parece que ha sabido entender de qué iba la película hoy, ¿no? Esto ya no era una cuestión aritmética, porque desde el punto de vista aritmético el resultado era fallido. No va a ser investido presidente del gobierno, pero tenía una oportunidad de trasladar a la opinión pública, a la sociedad española, que hay otra forma de hacer gobierno dentro del marco constitucional, preservando nuestro ordenamiento jurídico, sometidos como todos al imperio de la ley, y sobre todo tenía una oportunidad histórica de presentarse ante Sánchez y decirle lo que le ha dicho: yo no soy como usted. Desde ese punto de vista yo creo que Feijóo ha logrado su propósito y ha logrado su objetivo. No conseguirá ser presidente del gobierno, pero a los ojos de millones de españoles se ha erigido como alguien que podría ser perfectamente presidente del gobierno de España si no fuera por los enemigos de España, que esa es la gran situación perversa que tenemos en este país. Es decir, el contexto es infame, es decir, es que es imposible. Mientras el gran partido que representa o que representaba el Partido Socialista haya decidido unir su destino político al de los enemigos de España, esa perversa, pérfida retroalimentación de intereses entre alguien que es el presidente del gobierno de España, hoy en funciones, y los enemigos de España, convierten esto en lo que ha sido eso, desde un punto de vista democrático, una inmoralidad. Y voy a terminar por decir una cosa, si me permites. A mí me parece que lo que ha hecho hoy Pedro Sánchez al decidir no intervenir y mandar un hooligan de maneras y de formas bastante becerras a erigirse en portavoz del Partido Socialista, no solamente me parece una falta de respeto al candidato designado por el rey, sobre todo, y lo más grave, me parece un ninguneo y un desprecio a la figura del rey. Porque si el rey designa a candidato a Feijóo, que no tenía otro remedio porque la situación era la que era, lo menos que puede hacer un presidente del gobierno en funciones es tener un mínimo respeto institucional, algo que no ha tenido. ¿Y por qué no lo ha hecho, Ricardo? Pues porque es un cobarde y no le interesa retratarse ante los ojos de los españoles. Yo creo que porque, a pesar de que sigue siendo el porcentaje, a mi juicio, de la probabilidad de que haya repetición electoral el 14 de enero muy baja, no está en absoluto descartado. Es decir, los caminos, ¿no?, están trazados para el pacto entre el Partido Socialista y Puigdemont y Junts, pero no está 100% cerrado. Los dos son dos personajes. Se está escondiendo claramente. No ha querido, bueno, porque no quiere. Porque no quiere que Feijóo le preguntara amnistía, autodeterminación. Porque es un tema que no le interesa, porque no le van a llamar ley de amnistía cuando lo presenten ahora después de la investidura de Feijóo, cuando fracase esa investidura. En principio parece que eso va a ser así el viernes, y por tanto le van a llamar una especie de ley de punto final, en lo que quieren es, pues eso, ¿no?, hacer una operación de maquillaje y no hablar de amnistía, que saben que es el elemento central que está dañando ya desde un punto de vista de opciones futuras electorales a una parte electoral. Ese argumento, si fuera cierto, si fuera lo que lleva al Partido Socialista a ponerse de canto al presidente del gobierno y en un ejercicio supremo de cobardía, no retratarse ante la opinión pública, si fuera cierto que lo que pretenden hacer es negociar, que estoy completamente convencido, y que la solución para no quedar estigmatizados ante buena parte de la opinión pública es a la ley de amnistía
llamar la ley de punto final, eso es tanto como pensar, perdona que te lo diga, que los españoles somos una cuadrilla de gilipollas. Yo creo que no somos gilipollas a estas alturas de la película. Vale, pero hasta ahora le han votado 10 millones. No sé, eso es una cuestión... No, te quiero decir Jaime, que ideológicamente cada uno podrá pensar lo que quiera, pero si toda la estrategia de Pedro Sánchez consiste en que los españoles no sepamos que la ley de amnistía es la ley de amnistía porque la van a llamar la ley del punto final o la ley de la reconciliación perpetua, bueno, es tratarnos como idiotas. Jaime, también le han llamado desde el inicio del 2018, 19 y inicios del 20, cuando se hace la coalición con Podemos, entonces, gobierno de coalición progresista. El gobierno es un gobierno de coalición de izquierdas, pero apoyado y sigue siendo apoyado por dos partidos de derechas. Sí, o sea, que eso... pero sí, yo no voy a eso. Y a él no le interesa votante. Hoy ha salido Sumar. Ha salido la portavoz de Yolanda Díaz, otra que ha pasado página, que no ha querido retratarse, ha mandado otra. Claro, sí, no es lo mismo. Bueno, oye, esa izquierda, de la que yo estoy en las antípodas, por lo menos, oye, ha tenido el arrojo de decir nosotros estamos a favor de la amnistía, Enrique de Santiago lo por esto y por esto. Yo estaré en contra de los argumentos de su por esto y de su por esto. Pero por lo menos ellos a la amnistía le llaman amnistía. Pero es que Sumar no tiene ningún votante que esté en contra de los independentistas, y el Partido Socialista sí. Por tanto, él no se dirige con una ley de punto final y con ese tipo de maquillajes. El Partido Socialista y Pedro Sánchez no se dirigen al conjunto de los votantes de España, todos los votantes, a todos los ciudadanos, ni incluso al conjunto de votantes socialistas. Se dirigen a ese segmento que está en torno a medio millón, 1 millón de votantes que se consideran socialdemócratas, que están entre el 4 y el 5 en el autoposicionamiento cuando haces una encuesta, y que fueron a votar, la mayoría de ellos al final, a Pedro Sánchez el 23 de julio. ¿Y qué efecto? Estamos viendo en las encuestas que están publicando estos días que obviamente no están nada de acuerdo y que le puede penalizar de manera importante si hay repetición o si la legislatura... Y el espectáculo de hoy, la imagen que queda hoy del PSOE para ese votante, donde en unas nuevas elecciones de nuevo estaríamos, que se juega con el Australopithecus de Óscar Puente diciendo todo eso... Vicente, para ese votante lo que importa... Si no agarra el poder al final Sánchez y hay elecciones, porque Puigdemont le dice, pues no... ¿Qué? No es la foto. ¿Cuál es el la foto que le preocupa a ese votante es la foto en la que la ley de amnistía llame ese punto final, pero que el hecho es que Puigdemont vuelve a España limpio de polvo y paja, se produce. En el momento en que esa foto se produzca, ahí tiene un problema. Mi opinión es que de aquí a ese momento, Pedro Sánchez va a hacer todo lo posible para conseguir ser presidente del gobierno y engañar a Puigdemont, y a partir de ahí después no cumplir con su compromiso e incluso no llegar a aprobar esa ley. Y por tanto que eso no se produzca. Esa es mi opinión y creo que es por donde está encaminando sus acciones. ¿Por qué no fue? ¿Por qué envió a Yolanda Díaz a Bruselas? Lo hemos comentado estas últimas semanas, desde hace un par de semanas que se produjo esa reunión. Por la misma razón, porque él no se va a hacer la foto en ningún momento con Puigdemont, ni se va a reunir, por mucho que Puigdemont obviamente lo pida, o ya ha pedido ir hasta el Congreso de los Diputados a replicar a todos los diputados. O sea que Puigdemont quiere ese escenario, quiere ser el protagonista, y Sánchez no va a rehuir, obviamente. Yo de todas formas... Yo te hablo de la estrategia que tiene el gobierno. Yo impugno esa opinión defendida por algunos de que este es un brillantísimo estratega que al final consigue siempre su propósito. Vamos a ver, tenía un plan A y un plan B. El plan A consistía en, oye, bueno, le voy a dar la amnistía a estos, y como al fin y al cabo la amnistía, como tú dices, la puedo revestir retóricamente llamándole de otra cosa, la ley del punto final o de la concordia universal, pues entonces a los españoles eso se lo puedo hacer digerible. Pero claro, el problema está en que la otra parte, la que exige, reclama más, y a lo mejor Pedro Sánchez llega un momento en que tiene que recular y activar el plan B. El plan B consiste en erigirse ante los españoles como guardián de las esencias constitucionales y decir, yo les tendí la mano, pero como me pedían tanto, al final yo soy el gran Robin Hood de los derechos democráticos, de la Constitución, del marco de la unidad de España y de todas estas cosas. Jaime, se pone el traje de patrón. Si Puigdemont decide en el último pero que eso ya no lo puede hacer, hombre. O sea, y no olvidéis pero que eso ya sigue estando encima de la mesa el voto de muy bien. Al hilo de lo que yo lo que digo es que el viernes y va a votar mañana también a Feijóo y lo votará a Sánchez en la investidura suya. Y eso puede provocar, tú piensas que Junts, para votar en contra de Feijóo, tiene que votar junto con el PP, a votar en contra de Sánchez, perdón, la investidura de Sánchez tiene que votar junto con el PP y con Vox. Y Esquerra eso lo va a hacer. Hoy había debate de política general en el Parlamento de Cataluña y ellos están pensando ya en las elecciones de dentro de un año en Cataluña, Jaime. Hoy se ha presentado una moción al Ayuntamiento de Barcelona en la que se han peleado Maragall, Ernest Maragall, Esquerra Republicana,
y Xavier Trias Junts para intentar retratar a Collboni, y lo van a hacer retratar, diciendo que está a favor de la ley de amnistía. Tanto en Cataluña ya ha empezado el debate electoral, en un año de elecciones, Sí, y la pelea es Esquerra-Junts, porque ganará ahí ya otra vez el PSC, pero no va a poder sumar. Bueno, fijaros, ha terminado la sesión, se ha interrumpido, por la mañana a las 9 continuará. Yo lo que quiero es plantearnos, claro, al PSOE le ha molestado y al gobierno le ha molestado al final que Feijóo lo intente, que no se hiciera una rimada. ¿Por qué? Porque, y lo hemos hablado en el programa, al estirar el calendario y al exponer todo esto... Se le fastidia el plan B o se le complica un poquito más el plan B. Claro, es evidente, es evidente. ¿Ellos qué es lo que pretendían? Un periodo de interinidad donde no ocurriera nada para que luego saliera Pedro Sánchez ya más o menos con las manos más libres. En el momento en que el rey designó al candidato Feijóo se le complicaron los tiempos. Ahora, visto con perspectiva, creo que todas esas críticas que le hacían a Feijóo, acusándolo de estar perdiendo el tiempo, en el fondo lo que revelaban era un mayúsculo cabreo porque el calendario ha complicado en buena parte los planes estratégicos del Partido Socialista. Yo te he escuchado muy atentamente y estoy casi de acuerdo en todo contigo. Pero hay una cosa que yo no sé si tú valoras. Mira, Pedro Sánchez podía haber hecho una cosa. Es decir, estoy dispuesto a dar lo que puede ser deglutible, digerible en términos de opinión pública, amnistía, llamémosla como queramos, y ya. Pero el problema de Pedro Sánchez es que el otro, Puigdemont, le ha dicho amnistía como paso previo y luego a negociar. Es decir, que si tú ahora me das la amnistía, yo no te garantizo el sí. En ese momento, Pedro Sánchez... No le garantiza el sí durante la legislatura, el sí en la investidura sí. Sí. Lo que le dijo Puigdemont es que la investidura estaba condicionada a la amnistía y a una negociación que... Jaime, escucha el siguiente vídeo, que es el de una semana después. Cuando Puigdemont... Tienes que, al final, esa rueda de prensa la hizo para poner el listón arriba, pero si escuchas la de hace una semana, cuando el Parlamento Europeo dijo que no iba a tratar de momento el tema del catalán y del euskera y del gallego como lenguas de la Unión Europea, ¿qué dice Puigdemont? Mírate el vídeo, bajó ¿Has oído hoy al portavoz? Dijo, bueno, de momento nos sirve, ya cuando se produzca nos ¿Has oído a la portavoz de RC hoy? Pero a la DRC, escucha, decir, amnistía, por supuesto. Bueno, ha dicho Aragonés, vamos a ver, ya el debate... Ha venido a decir que eso ya está en la fase técnica, es decir, que el acuerdo político ya está. Y ha añadido la señora, la susodicha, ha dicho, y luego está un compromiso formal y por escrito del gobierno, reconociendo o asumiendo que en la presente legislatura habrá un referéndum de autodeterminación. Jaime, las declaraciones de Esquerra Republicana ahora mismo son entonces las autonómicas y no perder la Generalitat. Entonces nada. Entonces yo lo que no sé es por qué le das el 10% que le dabas a la posibilidad de unas nuevas elecciones. Bueno, según tú, le tienes que dar el 100% al hecho de que Sánchez va a ser investido presidente. No. Claro. No, porque entre el 60-40 que le dabas tú, 90-10, los porcentajes están para algo, ¿no? Claro, es que tú lo ves clarísimo. Es para algo. No, mira una cosa, si Puigdemont hace una semana le parecía bien que el Parlamento Europeo no haya aprobado antes de él tener que votar la investidura de Sánchez el que el catalán no sea lengua oficial de la Unión Europea, imagínate la ley de amnistía. Puigdemont en el fondo lo que está diciendo es necesito pruebas de que eso va a ser así, pero él sabe perfectamente que dados los plazos es imposible que tenga atado, convertido en realidad la ley de amnistía aprobada y su amnistía, por tanto, y, por supuesto, lo del catalán, que ya ha quedado, de momento, sin edie. Y lo del referéndum, ni te cuento. El referéndum no está en la cabeza de Puigdemont más que para convertirlo en la herramienta para ganar la Esquerra. No lo tengo tan claro. Hoy efectivamente, el aperitivo de esta sesión ha sido precisamente el debate de política general en el Parlamento de Cataluña, donde Aragonés, para empezar, ha dicho, después de la amnistía no es suficiente, lo siguiente es el referéndum de autodeterminación, mientras Puigdemont, después de todo esto que estamos diciendo, dijo lo de los 450.000 millones, quiere decir que van cada día sumando peticiones, y hoy ha llegado incluso a pedir que
que retiren a Llarena del procedimiento judicial. Quiero decir que las peticiones... Para recusado por el tema de lo que dijo en relación a la ley. Bueno, que lo quiten de en medio, sí. Pues, o sea, es un correo permanente de peticiones y peticiones, a ver hasta qué punto llegan y en qué momento él tiene que llamar la atención alguien rompe esta cuerda. De todos modos, yo creo que veáis, es decir, el hecho de pelearlo, el hecho de esta sesión de investidura, tiene un valor que es exponer a Sánchez ante este problema. Perfecto. Y ahora, en términos internos del Partido Popular, veamos estas imágenes, porque ha llamado la atención el hecho de cómo ha llegado Alberto Núñez Feijóo al Congreso de los Diputados. Y ha llegado desde lo alto de la carrera de San Jerónimo, andando con todo su grupo parlamentario detrás, con sus 137 diputados. Estas no son las imágenes, bueno, estas sí, cuando ya han llegado al Congreso, lo que impactaba realmente era verlos llegar desde arriba, desde la carrera de San Jerónimo, desde arriba, absolutamente en grupo, un grupo de, claro, 137 personas, más todo el equipo directivo de Feijóo, ha entrado, minutos antes había entrado Sánchez, había unas personas allí, le han gritado traidor, etcétera, etcétera. Y sí que ha hecho, hay un evidente, y eso es lo que, hablando en estas horas después, por ejemplo, del acto de Madrid, hay un evidente, con dirigentes del PP, hay un evidente subidón de autoestima en el Partido Popular. Feijóo y el equipo directivo evidentemente han estado anímicamente muy tocados después del resultado del 23J, indudablemente. Fue Aznar y fue Ayuso los que le agitaron a hacer ese acto, que no estaban todos de acuerdo en que se produjera el del acto de Madrid, que desbordó finalmente las expectativas. Y claro, cuando tú llegas a esta investidura, no es lo mismo llegar desde estar en silencio en tu despacho escribiendo el discursito, que llegar después de que 65.000 personas te aclamen, como le aclamó todo el partido, de ver a todo el poder territorial, y además lo ha hecho expresamente, y os pregunto, hacía falta, ¿no?, frente a la propaganda oficial, esta muestra no solo de unidad, sino de poder territorial, porque además él lo ha expresado, Feijóo, claramente. Oiga, miren ustedes pretenden sacar a la investidura, pretenden gobernar contra no sé cuántos mil ayuntamientos que gobernamos, 12 comunidades autónomas más Ceuta y Melilla, el Senado, etcétera, etcétera. Estos son mis poderes. Hacía falta decir, estos son mis poderes, ¿no? Estos son mis poderes. Que eso es la calle, eso es el poder institucional importante que tiene el PP desde el 28 de mayo, desde el 23 de julio el Senado, la Federación de Municipios hace unos días y provincias, pero yo creo que hay otro tema importante que a mí me ha parecido muy relevante del debate de hoy, que es la postura y la relación y el diálogo en la réplica y contrarréplica y en la réplica de Abascal y la contrarréplica de Feijóo entre PP y Vox. Me parece que es muy importante. Yo creo que entre el domingo y hoy Feijóo ha empezado a poner, y el Partido Popular, remedio a los errores, a mi juicio, que sí que estaban desde la estrategia que siguen a partir de la noche del 23 de julio. Desde hoy y desde el pasado, antes de ayer, el domingo, también han empezado en el fondo, a plantear la estrategia que les tiene que llevar en ese 10% o 40%, lo que sea, de posible repetición el 14 de enero o en las siguientes, cuando sean, la posibilidad de ya gobernar. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que viene de antes, digamos, esa reconciliación, entre comillas, entre PP y Vox, entre Núñez Feijóo y Santiago Abascal, viene desde mediados de agosto. Viene desde pleno verano. Y hay que poner en valor muchas cosas, a mí me parece. Que a Vox hay que reconocerle una lealtad, en este caso no se puede obviar, porque me parece evidente. Es decir, tú has puesto de manifiesto los errores tácticos, los errores estratégicos de dos partidos que dentro del mismo bloque tenían una propensión natural. No se trata ahora de ver quién tenía más culpa, si Vox o PP o Vox, a pisarse la manguera, mientras por el lado del bloque de la izquierda había una comunión de intereses en lo esencial entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez. Yo creo que los dos se han dado cuenta de que la situación política es tan grave y el desafío es tan gigante que había que abandonar las pequeñas rencillas para centrarse en lo esencial. Y lo esencial es intentar impedir lo que... Fijaos que ha habido frases incluso... Ha habido frases incluso, por ejemplo, el tono entre ellos ha sido muy conciliador, cada uno ha defendido lo suyo, incluso Abascal ha defendido sus cosas... Sin hacer sangre, efectivamente, pero ha enmendado incluso con frases, por ejemplo... Que me parece fundamental, es decir, yo creo que PP y Vox han llegado a una conclusión. La sangre dicen que la letra con sangre entra, ¿no? Bueno, en este caso la letra han sido los números de unas elecciones generales que les han hecho abrir los ojos y darse cuenta de que efectivamente
ellos no pueden verse ni como adversarios ni como enemigos, porque el adversario y el enemigo están en la otra parte. Fijaos que ya... Han tardado, desgraciadamente, y han llegado tarde y mal. Pues sí, yo lo he venido diciendo. Fijaos que ha habido frases incluso, perdón, ha habido frases incluso en el tema de la economía verde, de la transición ecológica, frases del estilo de Feijóo, del estilo de transición ecológica, sí, ha dicho Feijóo, dictadura activista, no. Y es curioso, quiero decir, ha habido un punto de encuentro y de conciliación. Y yo creo que el Partido Popular tenía que enmendar el error que también cometió Casado de otra forma. Casado lo que hizo es mirar directamente a Vox y atacarlo. Feijóo no ha hecho eso, lo que ha hecho en esta campaña anterior de las generales de julio es, en el fondo, volver a poner en el centro de huracán a Vox, pero eso sí, mirando al electorado de centro-izquierda, esa es la diferencia, pero el efecto al final ha sido parecido, y eso yo creo que lo está enmendando bien Feijóo, porque sabe que sí o sí, aunque cuando llegue el momento electoral van a tener que competir de nuevo electoralmente, y es normal, la manera en que eso se produzca va a ser muy diferente, y el no poner a Vox, de alguna forma no poner a Vox a los pies de los caballos de la izquierda para activar el votante y el voto al Partido Socialista, incluso el independentismo, es necesario. Yo creo que el gran error de Núñez Feijóo, y yo creo que él lo ha asumido, me consta que lo ha asumido, es haber comprado literalmente el relato mental de la izquierda en relación con Vox. Claro. Esa fue una equivocación tan de libro. Bueno, ya nos compra el relato, perdón, como portavoces como Borja Semper, de tal manera que había a veces que el mayor fustigador, el látigo más hiriente de Vox ya no era la izquierda, era el Partido Popular que le estaba haciendo el juego a Sumar y al Partido Socialista. Pero y no solo eso, consta también que más allá de las declaraciones, por ejemplo, de María Guardiola, digamos que fue el capítulo 2, pero en las parte alta de Génova, desde los primeros días después de las elecciones, el reproche, no sé si reproche, fue el acelerón de Carlos Mazón, que es lo que desencadena el resto de negociaciones. Y la conclusión al final es que todo eso, desde Mazón, Guardiola, hasta todos los demás, se debería haber dejado hasta después del 23J, porque al final, con eso, más lo que tú has dicho, se metieron en el terreno. Por tanto, no es comprar el relato, Jaime, es ayudar a que el marco mental de las elecciones se centrase en Vox. Bueno, pues es lo mismo. No exactamente, porque el relato es que el Partido Popular comprase, y eso sí lo hizo Guardiola, pero yo creo que Feijóo no, las críticas a Vox. Yo creo que lo que hizo Feijóo es hablar demasiado de Vox indirectamente, proponiéndole, fijaos el debate de Antena 3, el famoso acuerdo que le lanza para evitar que él dependa de Vox. Eso no es tanto comprar el relato anti-Vox, indirectamente sí, pero sobre todo directamente es poner en el centro de atención de la campaña el marco mental que Vox es la clave de la campaña. Después de aquello que definitivamente de María Guardiola, tan torpe, que lleva al PP al terreno del que no supo salir ya en toda la campaña, comprando precisamente el mensaje sobre Vox de la izquierda, en las horas previas el encontrarse con una negociación que estaba ya muy avanzada en la Comunidad Valenciana, y en la que además ahí hubo, digamos, pues ¿quién lo autorizó? ¿Lo autorizaste tú? No, lo autoricé yo, lo dejo ahí. Pero ¿y por qué no pudieron hacer lo que se hizo en Navarra, por ejemplo? Bueno, pues ese es el asunto. Porque los ayuntamientos había que hacerlo. Ese es el asunto, que en las horas posteriores a las elecciones, yo no fui yo quien autorizó lo de Valencia, como se sabía. ¿Por qué hemos empezado este proceso y nos hemos metido en este lío hasta el 23J? Si recordamos la Junta Directiva Nacional del PP del 29 de mayo, el día después de las municipales autonómicas, ahí lo que se dijo y lo que dijo Feijóo es que se iba a dar el pistoletazo de salida para los acuerdos de los ayuntamientos, porque sí o sí, el día que se constituyen hay que votar al alcalde, pero no en las comunidades autónomas. El problema es que luego no se controló ese proceso. No se controló ese proceso, insisto, fuiste tú, no fui yo, entre los del siguiente nivel de Feijóo, fuiste tú, no fui yo, esto de Mazón de dónde salió, por qué estaban tan avanzadas las conversaciones, y encima ya luego salió Borja Semper con lo de las líneas rojas, con lo cual, y al día siguiente, en las horas siguientes, mañana siguiente, María Guardiola diciendo lo de Vox, con lo cual ya se liaron entre ellos. El gran error estratégico. Y lo que decía Jaime, pasados los meses y haciendo el análisis frío, saben que fue esto. Exactamente. Y hay otra cosa que ha dicho Jaime, lo que sé es que los ojos de los españoles 10 días antes estaban en los pactos ignominiosos del Partido Socialista con Bildu, y de repente los ojos de los españoles hicieron eso es el marco mental que y se pasaron a los pactos ignominiosos del PP con Vox. Con un señor además que estaba condenado por maltrato en Valencia. Pero bueno, ¿por qué esa llamada de mediados de agosto y esa comida de Feijóo y de Abascal no se produce el 29 de mayo o el 30? Ahí habría sido clave.
Porque es donde tenían que haber acordado. Porque los Eso hubiera sido el patriotismo esperado de los dos. Vicente, Una llamadita diciendo, lo primero es quitar a este. Mira, después ya yo veremos. estoy de acuerdo con Vicente en que al final la responsabilidad última de lo ocurrido no fue ni de Núñez Feijóo ni de Santiago Abascal, que la tienen en tanto son los máximos representantes de sus distintas formaciones, sino por los equipos que estaban en un escalón justamente por debajo. Porque a mí me consta que incluso antes de las elecciones municipales y autonómicas habían llegado a acuerdos precisamente para no pisarse la manguera. Incluso nosotros publicamos que habían, una manera metafórica de decir que las relaciones iban fluidas, que tenían un teléfono rojo donde cualquier desavenencia en cualquier minuto del día se solucionaría con una simple llamada. Todo eso saltó por los aires cuando algún intérprete de lo que querían en Génova se lanzó a la piscina. Sí. A la piscina. Unas tenían agua y otras no. Exacto. Claro. Oye, una cosita. A Junts, claro, virtualidades de esta sesión que dice el PSOE que no tenía ninguna virtualidad, esto ni cuentos chinos, que a ver si nos lo evitaban. Por ejemplo, decirle esto que habéis dicho ya a Junts y al PNV, cuidado que este no es de fiar. Yo les diría a ustedes que no, les ha dicho, pero lo que dijera que sí sería que sí, y cuidado con este que igual cuando ya los necesite ¿Dónde les está abandonará. la mesa Y luego atención, mensaje, al PNV y a Junts, más al PNV quizá que a Junts, o sea, más al poder económico de Neguri. Esto de, ha dicho, ¿les han votado a ustedes, al Junts y al PNV, para aplicar la política económica de Podemos, que parece además que le van a entregar a Neguri, al Círculo de Ecuestre, al Círculo de Economía de Barcelona y tal? Y bueno, eso ya está. Él ha estado varias veces con ellos en los últimos meses. ¿Estos del Círculo de Economía tienen remedio? Bueno. Porque los de El Neguri Círculo de Economía no y la Cámara de poder. Comercio acaba de perder el independentismo, el Círculo de Economía nunca lo ha tenido el nacionalismo catalán. Es decir, por eso te digo, quiero decir, que está en manos ya de eso. Tú mismo nos has contado que los candidatos... Ahora, lo que pasa es que tienen PNV, con lo cual todavía están por perder. Pero Vicente, lo que pasa es que tienen que implicarse, y Neguri tampoco se implica. Es decir, la burguesía tradicional vasca y catalana capiti disminuida, que es como está hoy en 2023, no estamos hablando de los años 80, 70, 90, no se ha implicado. Y en el procés en Cataluña, una de las críticas, esto fue una de las peleas que tuvo Manuel Valls en una comida famosa, una cena famosa en Cataluña en el 2018, que la tuvo con Emilio Cuatrecasas, que discutieron, y Manuel Valls abandonó la cena, que es que les acusó a la alta burguesía barcelonesa de no haberse implicado para frenar el procés. Por tanto, que están en contra está claro. El problema es que tú puedes estar en contra, pero es como lo de los varones socialistas, tienes que hacer algo, ¿no? Claro, les ha dicho también esto de, tengan ustedes en cuenta, les han mirado, señores de Junts. Es verdad que además ha dominado muy bien el escenario. Muy bien, ha hecho muy bien. Muy bien, no se ha alterado para nada, ha seguido en su... Se ha incluso por la tarde casi más viniéndose arriba, cuando ha ido uno por uno a los de Sumar. De menos a más. Pero de menos a más. Hasta ahora tenía algunos problemas de oratoria que compensaba. Yo creo que tiene una gran capacidad gestual. Sí. Es decir, él es capaz de acompañar con los actos el contenido de sus mensajes. Lo ha hecho bien. Y esa pequeña dificultad que tenía antes para... la oratoria, digamos, que no era la más... a veces se lía un poco como Rajoy, tiene el punto ese gallego que dice... Pero a diferencia de Rajoy, es capaz de hacerse entender por la vía de los gestos, es decir, lleva en consonancia la palabra... Porque no es tan rígido. Con el mensaje que no es el meramente verbal. Y además, tú que sabes de estas cosas, ha sido coherente. Su mensaje de conciliación, de recuperación de la transición, de brazo, de mano tendida. Con un añadido, que es el que he dicho yo al principio. Era la primera vez que pisaba el Parlamento Nacional. Que el bautizo era un bautizo de... Bueno, pero ha estado un año en el Senado, tiene muchos años... No es lo mismo, no es un debate de investidura a un candidato que no ha sido nunca diputado, lanzarlo, oye, me parece que tiene mérito. Pero ahí, Jaime, que él, a mi juicio, hay una parte del estilo que está bien, ha sido un poco lo que decía Vicente, lo mismo que en el debate de Antena 3, que es... Él le gana, hoy no era Pedro Sánchez, no sé si ha sido peor, que decías tú antes en la introducción, editorial, Óscar Puente, pero él le gana esa actitud del PSOE tan violenta de Sánchez en el debate que ahora de Óscar Puente, precisamente, y él lo ha dicho en varias ocasiones, ustedes no me van a llevar, ha dicho 2 o 3 veces, ustedes no me van a llevar nunca a su actitud, ¿no? Señor Sánchez, sus desprecios y su actitud no harán cambiar la mía, ha terminado por la mañana, y hora y media después ha sacado al gorila de Óscar Puente, probablemente porque Sánchez es un sectario que no puede evitar su que cuando te sale el gorila, como tú dices, de Óscar Puente, a ti, en Núñez Feijóo, sí o sí te modera, porque tú estás articulando un discurso, estás haciendo un debate donde todos son buenos gestos,
más allá de la firmeza en sus convicciones, donde no hay un exabrupto, donde no hay una descalificación, donde no hay un insulto, y te lanzan al mastín diciendo auténticas barbaridades, es un error estratégico en ese momento Feijóo, pues conteniéndose, diciendo que no va a entrar al trapo, se convierte en una persona con un talante, con una moderación, con una manera respetuosa de dirigirse al contrario, que verdaderamente deja en evidencia el Partido Socialista. Dirigido al Partido Socialista, les ha mirado y les ha dicho, les seguiré a ustedes tendiendo la mano hasta que alguien sensato en el PSOE la recoja. Hay una cosa que yo le aconsejaría a Feijóo, que es, yo creo que él, cuando se sueltan las contrarréplicas, decías tú antes que ha ido de menos a más, es mejor. Entonces, yo creo que hay algo psicológico de necesidad de seguridad suya por personalidad, que es soltarse un poco, que también le pasaba a Rajoy, pero Rajoy también cuando se soltaban las contrarréplicas era bastante bueno. Yo creo que un poquito más punzante, con un humor un poco más sarcástico incluso, al estilo gallego, pero más sarcástico. Estoy de acuerdo que Feijóo tiene desde el punto de vista de imagen mejores condiciones que Rajoy en todos los sentidos, no es Pedro Sánchez, pero tiene mejores condiciones a nivel de lenguaje no verbal o corporal, pero necesita soltarse más. Creo que tiene más gracia y más punch cuando se sueltan las contrarréplicas. Pero fijaros que esta tarde incluso, claro, ante la amalgama de portavoces de Sumar, que ha habido un momento incluso que simplemente el señor Feijóo lo que ha hecho ha sido leer todos los partidos que hay detrás, ¿no? Y se ha dirigido a Enrique de Santiago directamente, oye, usted está hablando de amnistía, etcétera, etcétera. Claro, ha puesto las contradicciones internas de Sumar absolutamente. A Yolanda Díaz le ha sacado incluso la foto de la camiseta en la que pedía el apoyo para Maduro, y ha recordado aquello que expresa perfectamente esta izquierda de Frente Popular que tenemos, ¿no? Eso de que le dijo a Feijóo habrá que sacarlo de la Xunta, cuando ella estaba en la Xunta, cuando ella estaba en el Parlamento gallego, a votos o a pedradas. Eso. Esto expresa esa izquierda que tenemos, ¿no? Claro, perfectamente. Por eso te digo que yo creo que, más allá de que se vayan a perder desde el punto de vista aritmético la posibilidad de alcanzar la Moncloa, yo creo que no es baladín ni es una cuestión menor el haberse presentado en sociedad, porque esto al fin y al cabo es una presentación en sociedad ante millones de españoles diciendo yo soy Feijóo, yo vengo con este diario, yo tengo con este programa y yo me erigio en defensor del marco constitucional frente al desafío separatista en alianza con el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Eso, que era lo único que podía hacer Feijóo, dadas las circunstancias, lo ha hecho, y a mi modo de ver, lo ha hecho muy bien. Jaime, si nadie votó contra Feijóo, es una cosa que hizo bien y tiene un activo importante electoral Feijóo, que es una cosa que no es baladí en política. Lo te decía Felipe González en un debate, creo que fue en la presentación del libro, ¿no?, de Alfonso Guerra en el Ateneo de Madrid, es que no tiene un nivel de rechazo muy amplio en los votantes que no son del PP, incluido por supuesto los de Vox. Es decir, y eso se vio en el debate de Antena 3 en la campaña, la primera semana de campaña. Eso es un activo muy importante. Insisto, lo que hemos dicho antes, creo que estamos todos de acuerdo ya después de 2 meses de las elecciones. El gran error fue la mirada hacia Vox, poner a Vox en el centro. Claro, nadie votó directamente contra Feijóo, pero indirectamente muchas personas dentro de los sectores más moderados del Partido Socialista que podrían haber estado dispuestos a votar al PP, al final no lo hicieron, no por el PP de Núñez Feijóo, sino por el riesgo de que el PP de Núñez Feijóo fuera en santa alianza con los de otra forma. Pero ese mensaje, si hubiéramos estado en 2011 habría tenido mayoría absoluta. Pero ese mensaje, que fue el que trasladó la izquierda, fue el que no consiguió desarticular ni PP ni Vox. Por incomparecencia en la última semana, porque este Feijóo de hoy frente a Sánchez, que no ha querido estar para no verse con el Feijóo del debate que ganó, y el PP dio por hecho prácticamente que con ese debate había ganado, y la siguiente semana incompareció en la campaña electoral. Se lo ha dicho, usted me pidió ese debate y hoy no tiene la vergüenza ni de dedicarme. Hay un miedo superior en la mente del votante que dirimió las elecciones del 23 de julio, excepto los nacionalistas que votaron a PSOE por voto útil en Cataluña y en el País Vasco y algo en Navarra. El votante, ese medio millón más o menos se estima socialdemócrata, digamos, por decirlo así, moderado, que es gente sobre todo de 45, 50 años en adelante, o él tiene mucho más miedo al tema de la amnistía y Puigdemont, por eso te decía lo del nombre y lo de intentar esconderlo y probablemente después ni aprobárselo, ojo con eso,
que no a Vox. Porque al final la mente decide por miedos, nuestra mente decide por balanza, como si fuera una balanza donde pesa una cosa más u otra. Todas las decisiones son así. Ese votante tenemos que entender que tiene a Vox aquí como un miedo importante, pero es que ahora le han puesto un platillo que no estaba antes. Y sobre todo porque, solamente una cosa, porque este miedo a Vox operaba sobre algo que no había existido todavía, claro, que es Vox gobernando, salvo en Castilla y León. Y si lo vuelven a manejar, pues es un miedo que está no habrá pasado nada. Cuando hayan pasado 6 meses de Vox gobernando, ¿no? Yo quería decir una cosa. Cuando deciden el PP nombra presidente del partido a Alberto Núñez Feijóo, la primera reacción de Pedro Sánchez, dada su tradicional sentido que tiene tan alto de sí mismo y de su egolatría, era considerarle prácticamente como una suerte de sparring que le iba a durar 3 asaltos. Vimos 2 o 3 o 4 comparecencias en el Senado donde le trató de manera muy despectiva. Es un poco lo de hoy de no muy despectiva. Pero yo creo que con el paso del tiempo se dio cuenta de que Núñez Feijóo para Pedro Sánchez era un hueso duro de roer. Le metió un meneo de no te menees, por la redundancia, en el debate electoral. Y ahora yo no descarto tampoco que el hecho de que no haya pretendido el señor Sánchez cruzar palabra alguna con Núñez Feijóo es eso. En el fondo, le tiene bastante más respeto del que le tenía Feijóo. Es debilitar su liderazgo y es rebajarlo. Y miedo, y un poquito de miedo. Bueno, yo creo que hay un punto hay un poquito de miedo, Es un punto de desprecio de la sesión y de la corona, efectivamente, y del rey, del encargo del rey, pero yo creo que es un poco de miedo porque tienen, está claro que la última vez que se vieron cara a cara, que fue en el debate, lo crujió. Yo creo que la bancada popular gritaba cobarde, cobarde. Según los psicólogos e incluso los psiquiatras, bueno, esto es un tema más, al menos psicológico, aparte de la parte de psicópata. No, deberían atenderlo a es un narciso, que es peor que el narciso es que está enamorado de sí mismo, que es como se mira. Entonces, el 23 de julio, el narciso ha vuelto a recuperar la autoestima. Y por eso lo vuelve a despreciar. Y está muy bien lo que tú has dicho de hace un año, porque está repitiendo eso. Yo estoy de acuerdo que va a acabar en el mismo error, estoy de acuerdo, pero está repitiéndolo porque él tiene unas fluctuaciones en la visión que tiene de sí mismo y cualquier ataque. Fijaos la cara que tenía cuando ha empezado Feijóo, los primeros minutos. Bueno, si es que ni le miraba, luego la ha ido mirando, pero ni le miraba porque era aquello de desprecio. Bueno, y es de ira contenida. ¿Tú por qué tienes que estar ira contenida? Es una ira contenida. Pero no le tiene miedo. Yo creo que lo que tiene es, él tiene tendencia a todos los líderes, no solo a Feijóo, a despreciar, incluso en el Partido Socialista. Pues eso lo hace con Felipe González. A despreciar, porque es un narciso. Un narciso tiene que despreciar. Esta izquierda es sectaria, aparte de que él personalmente sea un narciso, que debería pasar por el psiquiatra. Brutal. Esta izquierda de hoy, con esto que decíamos al principio, simplemente el gesto, el fondo, el mensaje de tendida a la mano, de la forma de decirlo, etcétera. Ha habido, por cierto, un momento muy interesante. Feijóo ha propuesto una comisión de investigación. En este punto de dirigirse, de dominar el escenario que decíamos y de mirar a cada uno y dirigirse a cada uno y decirle a los de Junts, se ha dirigido a la diputada saharaui de Yolanda Díaz, que la tenía al lado de la portavoz de Sumar. Que es de Más País. Que es de Más País, y le ha dicho, oiga, ¿usted va a permitir este gobierno? Porque Feijóo, si fuera presidente, ha prometido una comisión de investigación sobre el cambio de postura de España en el Sáhara, una comisión de investigación, que podría, por ejemplo, intentarlo en el Senado, puestos a hacerlo. Pero bueno, os pregunto, esto que hemos visto es la expresión de dos Españas, de un PSOE y una izquierda, como decía el otro día aquí Jaime Mayor Oreja, que llamaba o tiraba las orejas por igual, en una entrevista que le hicimos, a Feijóo y a Abascal, pidiéndoles lo que tú decías. Por favor, tomen ustedes nota, sean conscientes los dos, no solo a Feijóo, decía Jaime Mayor Oreja, a Abascal también se lo dijo, de la gravedad del momento de la situación. Tenemos una izquierda que es como un frente popular, que necesita el odio, la fractura, como lo ha vivido Cataluña, y ha quedado hoy patente dos modelos, uno coherente de concordia y un segundo modelo, aunque solo sean los gestos del odio y la fractura. Yo creo que el dibujo que se puede hacer del país se hace con 3 pinceladas. La izquierda que representa el Partido Socialista, para ostentar la presidencia del gobierno, necesita, sí o sí, a los enemigos de España, a los separatistas. Esa es la clave. Si no hay separatistas, la izquierda no pisa poder. No pisa poder. Esa es la clave. Y a partir de ahí, esa retroalimentación de intereses pérfida entre el socialcomunismo, Podemos, Sumar, Partido Socialista, Bildu, Junts,
RC, esa retroalimentación de intereses en la que todos ganan, porque cada uno de esos actores gana, sí, claro, es fundamental para la izquierda. Entonces, la reflexión que debería hacerse Pedro Sánchez, que no se la va a hacer, porque su ególatra es, ¿y yo? Sin los enemigos de España, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Claro. Porque aquí la triste paradoja, lo surrealista es que para ser presidente del gobierno de España tengas que ir sistemáticamente de la mano de los enemigos de España. Eso es alucinante. Hay una reflexión, dices, de la entrevista otra de Jaime Mayor-Oreja, que es la del año 2000, ¿no? O sea, lo que ocurre entre el año 2000 y 2001, que es lo que va desde la mayoría absoluta de Aznar de marzo del 2000, la elección de Zapatero en el Congreso de julio del 2000 en Madrid del PSOE y las autonómicas de mayo del 2001 en el País Vasco y el descabalgamiento de Nicolás Redondo Terreros, ahora que lo han echado del partido, ese año, un poquito más de un año, sí. Es el momento en el que el Partido Socialista hace la reflexión que dice Jaime que ya el resto de líderes del Partido Socialista, incluido Rubalcaba, que no estaba de acuerdo, pero que en el fondo, aunque no gobernó, si lo hubiese tocado, habría intentado hacerlo de otra forma, pero habría tenido que seguir manteniendo el apoyo nacionalista, porque habría querido ser presidente de gobierno, y desde luego Sánchez, que no tiene ningún escrúpulo ni con España, ni con nadie, ni con, no sé, su familia, pero prácticamente ni eso. Es que necesitan efectivamente para gobernar, dado que en los años 90 una parte del votante que votaba al PSOE se había ido hacia el PP, necesitaban ya, por un tema de conversión electoral en diputados, de nuevas generaciones de electores. Bueno, y de gente que había votado a los socialistas cuando tenían 20 y pico años en el 82 y en los 80, y que luego crecen económicamente en los 90 en España, a finales de los 80, y se hacen de derechas económicamente y votan ya al PP de Aznar. Ahí el PSOE es evidente electoralmente que no va a poder ya gobernar más, y así ha sido, si no tiene el apoyo de los nacionalistas. Eso ha ido increciendo con Zapatero, y ahora ya con Sánchez, pues estamos a las puertas de una amnistía, ¿no? Bueno, Jaime Mayor-Oreja, con la clarividencia con la que hace 20 años pronosticó que esto iba a ocurrir, sí, claro, con la clarividencia además con la que tiene cogido el punto al nacionalismo y al independentismo desde hace mucho tiempo, bueno, dijo España está en jaque en esa entrevista, y en marzo, si Otegi es lehendakari con el apoyo del PSOE, y Puigdemont, aunque no sea presidente de la Generalitat, pero vuelve como el Tarradellas de la ruptura, España estará en jaque mate. Y eso es una realidad incuestionable. Y además dijo otra cosa, yo creo que muy interesante, al hilo del PSOE que hemos visto hoy, que es que el precio del proceso de Zapatero con ETA no fue que hubiera una metamorfosis en ETA y en el proyecto político de ETA, que es el que estamos viviendo, sino una metamorfosis en el PSOE. Y eso los hechos, a vista del gorila de hoy, que ha subido a la tribuna, eso es así. Hay otra reflexión que dice Mayor-Oreja, que es ¿por qué la necesidad de acabar con ETA y el diálogo con ETA de Zapatero? Porque otro de los activos importantes que el PP en los 90 y principios de los 2000 activaba de una manera potente era precisamente el miedo a ETA y lo que representaban los atentados y el mantenimiento del terrorismo en España y el terrorismo independentista vasco, que era ETA, ¿no? Entonces, la desaparición de ETA fue otro elemento muy importante para que el Partido Socialista consiguiese eliminar ese miedo, y al final el miedo a la derecha y Franco lo volviese a resucitar. Sí, pero el precio fue que cambiara el PSOE. El precio fue que cambiara el PSOE. Toda esa gente que es en el PP es honda intelectualmente hablando, y que tenía mirada larga pues para auscultar el futuro, toda esa gente, no nos engañemos, porque toda esa gente, el PP de Rajoy, que iba a trompicones porque tenía que ganarle un día al calendario, auspiciado y presionado por la crisis y por la posibilidad de que nos rescatara, la desechó. Sí. El talento lo desechó. ¿Lo desechó? Y con el paso del tiempo te das cuenta que todo lo que decía Jaime Mayor, para muchos, incluso dentro del Partido Popular, le llaman el abuelo Porretas. Le llamó el abuelo Porretas. Correcto. El abuelo Porretas. Correcto. El abuelo Porretas. Yo hablaba muchas veces, bueno, muchas no, 3 o 4 veces, hablaba para preguntarle cómo estaba, y el hombre sentía un amargor por la manera en que su propio partido le estaba tratando, que verdaderamente, visto ahora con perspectiva histórica, es para señalar con el dedo a aquellos tontos del bolo del Partido Popular que decían que no nos interesa tener a gente como Jaime Mayor, que siempre consta en las batallitas del abuelo. Pues joder con las batallitas del abuelo, aquí están. Fijaos, y eso lo planteo además, esto ya es un juego, ¿no? Visto el PSOE como ha terminado, y visto, por ejemplo, claro, de los 3 que tenía, tú dices de Rajoy, pero de los 3 que tenía Aznar en la libreta azul, al primero que descartó fue a este, que no tiene ningún juicio de corrupción, tiene principios
y tiene determinación y tenía clarividencia para saber qué es lo que había que combatir y hubiera tenido la determinación probablemente para combatirlo. Tenía un nivel de rechazo y eligió además, y además era trabajador. Tenía eso que a veces era trabajador. Tenía eso que lo que se llaman principios morales y que consiste en que él no tenía ningún miedo a la hora de expresarse firmemente en contra del aborto, en contra de la eutanasia. Todas esas cosas que para el Partido Popular era la casa común. No nos vamos a meter por ahí porque no son cosas que son muy complicadas. Pues toma. Si hubiera sido, imaginaos en 2011, si el presidente del gobierno hubiera sido Jaime Mayor Oreja, heredando a Zapatero. Era un tema de nivel de rechazo debido a lo que está diciendo Jaime. ¿Esto hubiera sido así? Pues probablemente no. La deriva no hubiera sido esta. Pero estuvo Rajoy y el otro estaba con sus... Jaime, España está cambiando y esa España que tú deseas ya no va a volver nunca, por tanto es una estupidez que sigas insistiendo por esas cosas, Sí. El aborto, la eutanasia, todo esto no, vamos a centrarnos en lo que tenemos que centrar, que es en resolver la crisis económica y a fuerza de ir desechando el talento, la capacidad de análisis, de reflexión, de perspectiva, de proyección que tienen y tenían algunos dirigentes del Partido Popular, pasó lo que pasó. Tenemos lo que tenemos. Llegó lo de Bolinaga y a Rajoy le dijeron: tú ocúpate de la economía, no hagas nada, simplemente deja de hacer nada. Fue Jaime Mayor del Parlamento Tampoco Europeo, tenían que decírselo mucho, pero yo creo que hay una frase de Rajoy en la comisión, cuando comparece en la comisión de investigación en 2018 de la corrupción en el Partido Popular, la famosa comisión que se hace después de la moción de censura a Rajoy, precisamente de Sánchez, que es cuando le pregunta, yo creo que Rufián, con qué ministros, con qué regularidad despachaba con los ministros, ¿no? Y entonces Rajoy pues se va por los andurriales, tal, porque ya ve por dónde va Rufián, que es preguntarle usted cuánto se veía con el ministro del Interior, que además es amigo suyo, como todo el mundo sabe. Y entonces Rajoy le repite 2 veces que que él no tenía ninguna reunión regular con los ministros, solo con los económicos, que era el de Hacienda, el ministro de Economía, el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, Industria en alguna ocasión, y el Ministerio de Exteriores, y dice Rajoy en esa comparecencia hace 5 años 2 veces, dice, y Exteriores por la derivada económica de la Unión Europea. Es decir, ¿qué es lo que dices tú? Y todo lo demás, y otro se queda Rufián flipando y dice, pero no se reunía con... ni con... y otro pensaba que era para evitar decir que se había reunido con Jorge Fernández, y se da cuenta de que es verdad, que no se reunía con ningún ministro casi nunca. Porque Rajoy no quería líos, tenía una situación económica, en cualquier caso lo hubiera resuelto Europa por sí misma, y no quería sobresaltos, que se decía, y mucho menos un atentado de ETA o cualquier otra. Os lo agradezco, porque este es el PP de todos modos que hoy hereda a Feijóo realmente, ¿no? Después del interregno de Casado. Es una mezcla de los dos. Es una mezcla de los dos PPs. Y decía Jaime Mayor Oreja que ojalá pronto, tanto decía Santiago Abascal como Feijóo, entiendan, comprendan de una vez y hagan el diagnóstico exacto de la situación. Porque se llevan 20 años, decía, dando palos de ciego por no haber hecho un diagnóstico exacto de la situación. ¿A dónde íbamos? Desde 2000 hasta esta basura política que hemos visto hoy en forma de gorila y comunistas. Gracias, Jaime. Ha sido un placer. Gracias, Ricardo. Y gracias a ustedes. Hasta mañana.